Dina Boluarte llegó al poder tras aprobar el Congreso una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que violó la Constitución en diciembre pasado por el presunto delito de rebelión, entre otras cosas. Pero su gestión ha estado matizada, la de Boluarte, por una baja aprobación y el cuestionamiento de la sociedad, como lo estamos viendo. Vamos a analizar la situación de Perú con Iván Montoya. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Son muchos puntos, Iván, gracias por estar con nosotros, muchos puntos que se reclaman, que están ahí expuestos por parte de los manifestantes, cada uno lleva sus propias protestas, pero como ha dicho mi compañera Jimena de la Quintana, al parecer hay coincidencia en la salida de Dina Boluarte, Iván. Escucho un poco entrecortado, no sé si puede repetirme la pregunta. Sí, que al parecer hay muchas protestas, cada grupo, cada colectivo tiene sus propias pliego petitorio, pero parece que la coincidencia es efectivamente en la salida de Dina Boluarte, Iván. No solo la salida de Dina Boluarte, que es una exigencia casi de consenso de todos los sectores que están marchando en este momento, sino también el adelanto general de elecciones, ¿no? También el Parlamento tiene una deslegitimación aún mucho mayor que la de Dina Boluarte, por lo tanto creo que ese petitorio es probablemente el de mayor consenso entre los que están manifestándose en este momento. La salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones generales respecto del Parlamento, que tampoco parece sostenerse mucho más, ¿no? Ahora, la presidenta ha dicho que su gobierno, que el Estado no puede llamar a elecciones anticipadas, que no puede llamar tampoco a una asamblea constituyente. ¿Es así? ¿La Constitución la limita o es más bien voluntad para una transición, Iván? Mire, sobre lo primero sí es perfectamente posible, es decir, el adelanto de elecciones generales y el acortamiento del periodo de la presidenta. Ha habido antecedentes en el caso anterior que permitió efectivamente la asunción de Vizcarra, pero en fin, hay antecedentes en ese sentido del adelanto de elecciones y solo se constituye una adenda a la Constitución por una reforma rápida. Lo segundo es más difícil, lo segundo referido a convocar una asamblea constituyente. La Constitución tiene algunos mecanismos de reforma constitucional parcial o total que están más o menos encausados. O sea, de que sí es posible una reforma constitucional total, sí, pero no a través de una asamblea constituyente en principio. Por lo tanto, esa parte, por tanto, en su extremo, de que la reforma se produzca a través de una asamblea, probablemente no es inviable según la Constitución, pero sí plantearse una reforma constitucional total a través de los cauces que se dicen, a través de, por ejemplo, un planteamiento de una ley que plantee el Congreso y luego un referéndum general. Puede hacerse una reforma sustancial o total de la Constitución, ¿no? De ahí vienen muchos otros elementos como la situación de Pedro Castillo. Eso pesa, digamos, pesa en el ánimo de la sociedad peruana, la situación que vive ahora, su destitución, o es un sector muy reducido la que está exigiendo, digamos, pues la liberación primero de Pedro Castillo. Iván. Creo que la periodista que estaba haciendo el reportaje hizo muy bien en señalar que ahora es un grupo muy pequeño el que considera que hubo un procesamiento ilegítimo, una retirada del poder ilegítima. Eso probablemente pudo haber sido en los inicios, en diciembre del año pasado, pudo haber habido algún grupo mayor que consideraba ilegítimo el procesamiento de Castillo por tentativa de rebelión, es decir, por el golpe de Estado. Pero ahora creo que es un grupo muy minoritario, muy minúsculo, ¿no? Creo que eso no tiene un peso suficiente. El peso de ahora está marcado primero por los muertos que han ocurrido desde diciembre y en enero de este año, que aproximadamente superan los 50, cerca de los 60 fallecidos y que las investigaciones aún no se han completado, no se han terminado siquiera, a pesar de algunas evidencias de vídeos, imágenes que se han podido ver más o menos claras de el ejercicio desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, y también
una serie de actos de corrupción que se han venido reportando en el Congreso de la República, la dación de una serie de leyes que parece responder más a intereses particulares que al interés general, y una presidenta que parece simplemente una acompañante o comparsa del Ejecutivo, es decir, una persona que no hace mayor control sobre las acciones que a veces parecen irracionales desde el Congreso de la República. Es decir, a la población parece que los percibe como un binomio que trabajan conjuntamente un poco de espaldas a los intereses del país. Entonces, me parece que esa es la percepción mayor, además del de la impunidad, como le menciono, referido a los muertos de las marchas de diciembre y de comienzos del año pasado, ¿no? Sí, a veces da la impresión de que la administración de Boluarte pareciera que no pasa nada, ¿no? Que no entiende por qué está la situación así. Desde fuera, hemos leído muchos artículos y opiniones, Iván. Hay la sensación de que esto, la administración, este episodio que está viviendo el Perú, no es más que la acumulación de una serie de tropiezos democráticos. Esto evidentemente tiene una explicación más de fondo. Estamos en un país, por ejemplo, que en poco tiempo, a pesar de que ha llevado una relativa estabilidad económica, ha tenido 6 precedentes en 4 años. Es decir, eso no sucede, eso no debería suceder ni siquiera con las reglas democráticas del Perú. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde tendría que atravesar una solución profunda? Yo creo que sí, como lo mencionas, efectivamente, esto es solo el episodio probablemente más alto de una inestabilidad política muy fuerte que viene ya de aproximadamente ya entre 5 y 10 años, en una sucesión continua entre acortamientos de periodos y la asunción de vicepresidentes en el poder, ¿no? Esto creo que ha venido acentuándose, uno, creo que en la deslegitimación que hay del sistema político electoral en el país, es decir, los partidos políticos parece que ya no representan canales de opinión pública general que apuntan a una forma de realizar políticas a favor de la población, sino una suerte de grupos que están, de los cuales eh, pertenecen a determinados dueños de determinados sectores económicos, en el caso peruano, algunos vinculados incluso a la parte del servicio educativo privado, en el que parecen responder mucho a sus propios intereses particulares privados o incluso a sus propios intereses penales, porque muchos de ellos están investigados por corrupción. Claro. Eso por un lado, me refiero a la Bueno, deslegitimación del es, sistema político en Perú, pero por otro lado sí, también uno puede evidenciar, sobre todo en este último estallido, un desencuentro de identidades y de sensibilidades entre el Perú, Lima, mejor dicho, entre Lima, la capital, y el Perú de las regiones y el mm, Perú de provincias, especialmente del centro y del sur. Fíjense ustedes que la elección marca un dato muy importante de cómo se elige a nivel de provincias y cómo se elige en Lima, ¿no? La mirada que se tiene es marcadamente diferente desde las provincias hay una sensación y percepción que creo que tiene un fundamento real de abandono sí. desde la capital, que es donde se toman las decisiones políticas más importantes y económicas más importantes, ¿no? Bueno, seguiremos hablando, por supuesto, porque me parece ese el tema de fondo, también la línea transversal de todo esto, que es la corrupción de una clase política documentada y otra de percepción, que me parece que también ha afectado muchísimo, no solamente a Perú, sino a otros países. Pero es el país que más expresidentes procesados tiene del mundo. No hay otro país en el mundo que tenga a más expresidentes procesados. Así que gracias, profesor Iván Montoya, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.